Empiezo a grabar. Estuve viendo que las grabaciones no se ven del todo bien. ¿Están viendo la pantalla? Se está cargando, profe. Todavía aparece en negro. Ahí Ahí está. está. Bueno, ahí están viendo, ¿no? En la clase de hoy vamos a ver dos tests, ¿sí? El squat jump, o salto desde sentadilla, y el counter moving jump, o salto con contramovimiento, ¿sí? Vamos primero a rever un poquito algunas cuestiones que vimos en la clase pasada. Estuvimos viendo la fuerza, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de hacer fuerza. La fuerza es la capacidad que tiene un músculo de generar tensión, pero habíamos visto que la fuerza se puede manifestar de distintas maneras, ¿sí? Y estas manifestaciones tienen que ver con la velocidad en que se ejecuta y con la tensión que se ejerce, ¿sí? Puedo hacer movimientos que son muy lentos, con tensiones muy altas, como por ejemplo cuando levanto una carga máxima, ¿sí? O puedo hacer movimientos con tensión muy baja, pero muy rápido, como cuando pego un salto. Que eso va a tener que ver con la clase de hoy. Bueno, vamos a ver la primera de las manifestaciones de la fuerza que corresponde a la clase de hoy. La vez pasada vimos fuerza máxima. Hoy vamos a ver fuerza explosiva y fuerza reactiva. La fuerza explosiva también la podemos denominar potencia, la fuerza potencia, ¿sí? Es la máxima tensión muscular desarrollada por unidad de tiempo. O sea, es toda la fuerza que pueda realizar lo más rápido posible. Otra definición es la capacidad de alcanzar la fuerza en el menor tiempo posible, ¿sí? Es hacer mucha fuerza en poco tiempo, es un gesto rapidísimo. Este tipo de fuerza es muy importante a nivel deportivo, ¿sí? El que es más rápido tiene superioridad. La fuerza máxima que vimos la vez pasada a nivel deportivo quizás no se utilice tanto, por ahí en algunos deportes, en un rack, en un mall, en rugby, pero la fuerza máxima no tiene la particularidad del tiempo, ¿sí? O sea, es emplear toda la fuerza que yo tengo, o que tengo disponible para usar. Porque la fuerza absoluta es toda la fuerza que tengo y de manera consciente no puedo alcanzarla. Bueno, acá entra el factor del tiempo que es decisivo, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de potencia? Es fuerza por velocidad, es lo que venimos viendo, ¿sí? Si mi fuerza es baja y mi velocidad es alta, no voy a tener un buen valor de potencia. Si es al revés, si mi fuerza es muy alta, pero mi velocidad es muy baja, tampoco voy a tener un buen valor de potencia. En los valores intermedios es donde voy a conseguir mayor predisposición de la potencia, o mayor prestancia. Bien, acá tenemos un movimiento donde se genera poca tensión, pero a velocidad muy alta. A contraposición del siguiente, en el que la tensión es muy alta porque tengo que levantar una carga muy pesada, entonces el movimiento es más lento, ¿sí? La ley de Hill justamente nos habla de esto. Tenemos el eje vertical, que denomina la carga, y el eje horizontal, que se refiere a la velocidad. Entonces, por ejemplo, el caso A estaría ubicado acá abajo, ¿sí? La velocidad es muy alta, pero la carga es muy baja, ¿sí? La carga es muy baja y la velocidad es muy alta. Y opuesto a esto, se da el caso B, donde la carga va a ser muy alta, pero la velocidad de movimiento va a ser muy baja. Los mayores valores de potencia decíamos que está aproximadamente al 50-60% de la carga, ¿sí? Con el 50-60% de mi 1RM o de mi carga máxima, ahí voy a alcanzar mis mayores valores de potencia. Bien. Y la otra manifestación de la fuerza, ¿hay alguna duda con la fuerza-potencia? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. La otra manifestación de la fuerza es la fuerza reactiva, que es bastante similar a la fuerza-potencia, pero tiene una particularidad, ¿sí?
La fuerza reactiva es la máxima tensión muscular desarrollada por unidad de tiempo precedida de una fase excéntrica, ¿sí? Es igual que la otra, es alcanzar la mayor fuerza posible en el menor tiempo, pero a esta contracción muscular le antecede una fase excéntrica, que ya vamos a ver, esa fase excéntrica le genera muchos beneficios. Esta es otra definición que se encuentra en la bibliografía, la capacidad de absorber la fuerza en una dirección para aplicar mayor cantidad de fuerza en dirección opuesta, ¿sí? O sea que yo, por ejemplo, estoy con una barra, hago fuerza en una dirección y esa fuerza me va a servir para aplicar la fuerza, mayor fuerza, en dirección opuesta. Sí. ¿En un trabajo pliométrico sería igual que esto? Es justamente eso. Es justamente eso. Hay una fase excéntrica, después de la cual viene una fase concéntrica. Y esa fase excéntrica genera determinados beneficios. Bien, una tercera definición, capacidad de cambiar rápidamente de una acción excéntrica a una acción concéntrica. ¿Sí? Bien. Esto es lo que más se utiliza a nivel deportivo. ¿Sí? Uno cuando está corriendo está teniendo este mecanismo, ¿sí? De contracción excéntrica y concéntrica, excéntrica y concéntrica. Naturalmente, cuando saltamos lo hacemos de esta manera, ¿sí? No lo hacemos desde una contracción, estamos estáticos y después nos vamos para arriba, ¿sí? Siempre generamos primero una fase excéntrica y lo hacemos de modo natural, pero porque la naturaleza es sabia, sabe que de ese modo nosotros tenemos mayores resultados. Bien. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Vamos con los antecedentes del test de Bosco, ¿sí? Yo tengo una duda. Sí, decís, Tomás. Mejorando la fuerza excéntrica, entonces podíamos mejorar la fuerza reactiva. Sí, pero eso es de acuerdo cómo lo trabajes. Porque vos Una cuando... sentadilla, por ejemplo, con descenso, o sea, la fase excéntrica que la haga controlada y lenta. Y, por ejemplo. Sí, pero a ver, las mejoras en el rendimiento son específicas, ¿sí? Vos tenés que entrenar lo que querés mejorar específicamente. Porque vos ahí lo que vas a hacer es entrenar para mejorar tu fuerza excéntrica. Si vos querés mejorar tu reactividad, tendrías que trabajar con hacer laburos reactivos, laburos de saltos, ¿sí? Laburos pliométricos, que son los que te combinan la contracción excéntrica con la concéntrica. Porque si trabajás únicamente la excéntrica, hasta te puedes volver una persona más lenta. Es lo mismo que trabajar la fuerza máxima de la hipertrofia para generar más músculo. No te va a favorecer en la reactividad, al contrario, te va a hacer un tipo más lento. Uno siempre es lo que entrena, ¿sí? ¿Se entendió qué significa esa frase? Yo voy a tener resultados de acuerdo a lo que entrené, no voy a tener resultados que se den de casualidad o resultados laterales, por decirlo de alguna manera. Tengo que ir específicamente a lo que yo busco. Bien, antecedentes de estos test de salto. Estos son unos test de salto en una alfombra, ¿sí? Se pone una alfombra en el piso, que va conectada a una computadora, se salta y la computadora me va a decir cuánto salté. Este dato, la altura, es un dato que me aporta información acerca de la potencia o de la reactividad de la persona. Bien, los antecedentes de este test. Primero vamos a ver esto que dice acá. La capacidad de salto expresa el comportamiento muscular del tren inferior. Este motivo impulsó a investigadores a establecer registros de medición por medio de esa estabilidad. O sea que la idea acá era saber cómo se comportan los músculos del tren inferior, ¿sí? ¿Quién es más fuerte, quién es más rápido, quién es más potente, quién es más reactivo? Y como el salto es una buena expresión de lo que pasa en el tren inferior, entonces los investigadores empezaron por este lado, a ver qué es lo que pasa con la saltabilidad. Vamos a estudiar quién salta más, y esa persona seguramente va a ser quien tenga mayor porcentaje de fibras rápidas. Bien, primero vamos a ver una serie de test y después vamos a ir a lo específico de la clase de hoy. Este es el test de Sergen. Cuando yo ingresé en el profesorado tomaban este test, no sé si ustedes también lo rindieron, ¿sí? Este test tiene 3 pasos. En el primero marcas la altura
la altura máxima que podés llegar a tocar con tu mano. De ahí bajas con los brazos hacia atrás y das un salto fuerte, explosivo hacia arriba. Entonces, ¿qué hacías? Tenías la primera marca, A, tenés la segunda marca, la B, y la resta de la marca B menos la marca A te da la altura de tu salto. Te dice cuánto se elevó tu centro de gravedad, ¿sí? Un test muy, muy de campo, ¿sí? Que puede tener muchos errores también, porque uno tiene que llevar el brazo hacia arriba, puede que no toque tan alto porque puso la mano antes de tenerla bien en posición vertical. Se pueden dar miles de factores, ¿sí? Pero bueno, es lo que se tenía. Estamos hablando del año 1920, ¿sí? Hace un montón. 1983, el test de Abalakov, que es el mismo test, pero bueno, se aplicó un instrumento de medición de altura, una cinta métrica, atada a un rodillo que al saltar se desplazaba, y de esa manera no hacía falta estar tocando la pared, ¿sí? Podía ser un poco más preciso en cuanto a la medición del salto. ¿Bien? Después de esto aparecieron las plataformas de fuerza resorte. Las plataformas de fuerza son geniales porque te dicen directamente cuánta fuerza estás aplicando, pero son hiper costosas, ¿sí? Vos te paras acá, en el salto, uno cuando salta, ¿sí? Está ejerciendo una fuerza hacia abajo y el soporte ejerce la misma fuerza hacia arriba. Entonces esa fuerza es medida por un amplificador, ¿sí? Que además, bueno, nada, te muestra con gráficos cómo se van manifestando la contracción muscular. Durante el salto se registra la fuerza de reacción en el terreno. La fuerza durante la ejecución no es constante. La relación fuerza-tiempo representa el impulso de fuerza que proyectará al atleta hacia arriba. Es decir, cuando yo hago más fuerza en menos tiempo, voy a poder saltar más alto, ¿sí? Si hago menos fuerza, no voy a alcanzar tanta altura. Midiendo el impulso y dividiéndole por el peso corporal de la persona, se podía obtener la velocidad vertical en el despegue. De esta manera se obtenía la velocidad vertical, pero lo interesante viene ahora. Luego, por medio de una ecuación, se podía estimar la altura del salto, ¿sí? La altura es igual a la velocidad vertical al cuadrado dividido 2 por gravedad, la gravedad por 2. Entonces, de esta manera, yo ya podía saber cuánto había saltado. Interesante. Estábamos diciendo recién algo de esto, ¿sí? Cuanto más alto, soy más fuerte. Bien. En 1974 se dio una manera de medir la elevación del centro de gravedad a partir del tiempo. ¿Cuál fue la idea acá? También con las plataformas de fuerza, ¿sí? Una persona en esta instancia, en la instancia A, está parada sobre la plataforma. Acá abajo sería, o sea, cuando uno está parado ya está ejerciendo una fuerza por el peso corporal. En este caso, estarían los valores cuando no hay nadie parado sobre la plataforma. Entonces acá tengo a alguien parado. Bien. Fase de impulso hacia arriba, ¿sí? Empieza a crecer progresivamente la fuerza, ¿sí? Hasta que llega a un máximo y empieza a caer rápido. ¿Por qué cae rápido? Porque me estoy despegando de la plataforma. Entonces, en todo este tramo, no hay manifestación de fuerza, no hay valores de fuerza, porque estoy en el aire, ¿sí? Los valores de fuerza aparecen nuevamente cuando vuelvo a caer sobre la plataforma, ¿sí? Fíjense cómo de manera abrupta se incrementan los valores y después se estabilizan. Entonces, ¿qué pasa? Con este gráfico yo puedo saber cuánto tiempo estuve en el aire. Y a partir de ese tiempo, ¿sí? Voy a poder estimar la altura también. El problema es que estas plataformas son muy costosas, entonces hacía falta un aparato que midiese solamente el tiempo. Esta era una plataforma de fuerza, era carísima. La idea de medir el tiempo para establecer la altura fue genial, pero bueno, o sea, hacerlo con estas plataformas no era conveniente. Carmelo Bosco, que es el autor de los test que vamos a ver hoy, es quien ideó una alfombra que, estando conectada a un sistema de cronometraje, se acciona cuando el sujeto se despega durante el salto y se cierra al contactarla en el momento de la caída. La alfombra que vamos a ver hoy son dos placas, ¿sí? Que cuando yo me paro arriba están juntas. Esas placas funcionan como cronómetro. Cuando yo pego el salto, se dispara, se separan las placas, entonces se enciende el cronómetro.
Cuando vuelvo a caer, se tocan las placas nuevamente y el cronómetro frena. Entonces, es una herramienta muy, muy precisa para medir el tiempo de vuelo. Es un cronómetro que no necesitamos activarlo ni apagarlo con la mano. ¿Está bien? Bosco demostró que existe correlación entre el porcentaje de fibras rápidas y la capacidad de salto. Por medio de estudios, él pudo comprobar que el porcentaje de fibras rápidas se correspondía con la capacidad de salto. Es decir, cuanto más porcentaje de fibras rápidas tiene una persona, más alto se eleva. ¿Está bien? Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien. Componentes que aportan al desplazamiento vertical. Esto es importante. Hasta el momento nosotros vimos el test de Agalakov y el test de Sargent. También existe el test en longitud. Es el test que estoy parado, sí, el test que estoy parado detrás de una línea y salto hacia adelante, ¿sí? Esos test me hablan a mí del comportamiento muscular en el tren inferior. Pero ¿qué pasa? Tienen mucha ayuda de brazos y mucha ayuda del tronco. Entonces hacía falta algo que fuese más específico del tren inferior, ¿sí? Fueron ampliamente utilizados estos tests para determinar la condición global, pero estos movimientos implican la utilización de miembros superiores, miembros inferiores, tronco y miembros superiores. Es lo que acabamos de decir. Entonces no es correcto utilizar estas pruebas para determinar la potencia muscular del tren inferior. Necesitamos algo que sea más específico. A todo esto se añade que las pruebas de salto implican varios fenómenos neuromusculares que involucran componente contráctil, ¿sí? La contracción concéntrica, la capacidad elástica del músculo, todos los músculos tienen capacidad elástica, que ahora lo vamos a ver, la coordinación de los miembros superiores e inferiores y la contribución del tronco. Todos estos componentes aportan al salto. Vamos a verlo un poquito más gráfico esto. En el primer caso, ¿qué tenemos? Una persona con una flexión de rodilla de 90 grados, ¿sí? Por medio de la extensión se eleva. Acá lo único que actúa es el componente contráctil, ¿sí? La extensión de rodilla, nada más. En el segundo caso, tenemos una persona que también está en posición de flexión de rodillas a 90 grados, pero además tiene mayor flexión de tronco y tiene extensión de hombro. Entonces lo que va a hacer es, para pasar a la situación de salto, va a tener que extender la rodilla, extender la cadera y extender los hombros. Y flexionar los hombros, perdón. Con la acción de brazos aporta en un 20% a la saltabilidad. Es decir, si yo no uso los brazos, salto un 20% menos. Y acá en el tercer caso tenemos una cualidad más, ¿sí? Desde la posición erguida, llevamos los brazos hacia atrás, flexionamos el tronco, flexionamos la rodilla a 90 grados y además tenemos una contracción excéntrica, ¿sí? Entonces al bajar acá yo ya tengo una contracción excéntrica, tengo un estiramiento previo. Ese estiramiento conlleva mayor tensión muscular que va a generar una energía elástica, la cual voy a aprovechar en el momento del salto. Entonces la saltabilidad va a ser superior. ¿Se entendió esto? Son tres tipos de saltos diferentes. Acá solamente influye la contracción concéntrica. Acá además de la contracción concéntrica tengo la acción del tronco y la acción de los brazos. Y en el último, a la acción del tronco y la acción de los brazos se añade una fase excéntrica, que me genera un estiramiento previo con energía elástica que se almacena y se reutiliza en el momento del salto. Pruebas estándar del test de Bosco. Esto es esto mismo, ¿sí? Esta es la alfombra de salto. Tenemos un cable que se conecta a la computadora y es todo lo que necesita. Es muy práctica, se puede evaluar en cualquier lado. Existen muchos test de Bosco, nosotros vamos a ver solo dos. Tenemos el squat jump, que es el salto desde posición de sentadilla. Después tenemos el squat jump con cargas. En este caso, el tercer caso es el salto con contramovimiento, el drop jump, que quizás lo conocen, es la caída desde un cajón con un salto posterior. Tenemos saltos continuos,
Saltos continuos con rodillas extendidas, ahí es para focalizar en el gemelo, ¿sí? Y Abalakov. Abalakov es con movimiento de brazos. De todos estos test, nosotros vamos a ver el squat jump y el countermovement jump, salto con contramovimiento. Consideraciones para todas las pruebas de Bosco. Primero es una buena entrada en calor, ¿sí? 5 minutos de entrada en calor general, y después de estar trotando 5 minutos, ahí ya hacer pasadas rápidas para activar las fibras rápidas, que son las que nosotros necesitamos, ¿sí? La entrada en calor tiene que estar focalizada en las fibras rápidas, que son las que vamos a poner en juego. Hacer pasadas en velocidad o hacer saltos, cualquiera de las dos son aceptables, ¿sí? Pero la persona no tiene que cansarse, tiene que activarse, pero tiene que estar bien fresca para poder generar el mayor rendimiento durante el test. Para realizar las pruebas sin fatiga previa, no puedo hacer estos test después de una sesión de entrenamiento. Si se realizan sucesivos test, el de mayor fatiga debe ser el último a realizarse, ¿sí? Igual cuando veíamos fuerza máxima, siempre que más te cansa lo tenés que dejar para el final. Después de cada salto, conceder el tiempo de reposo adecuado, preferentemente corto, ¿sí? Después de cada salto, no esperes 2-3 minutos. ¿Por qué? Porque te relajás demasiado, tenés que seguir estando activo. Estos saltos no cansan nada, salvo los que son de 15 segundos, que ahí sí tenés un componente de fatiga. El test de saltos continuos se utilizan 15 segundos para medirlo. Utilizar indumentaria deportiva, zapatillas de gomas y pantalón corto. Fundamental el pantalón corto, ¿sí? Si no es pantalón corto, tiene que ser un pantalón que cuando realice la flexión de rodilla no tire, que te permita soltura de movimiento. La plataforma debe estar cubierta por una superficie antideslizante. Hoy en día ya no se aplica tanto esto de la superficie antideslizante porque las mismas plataformas vienen de esta manera, ¿sí? No resbalan. Bien. Acá tenemos la personita preparada para saltar. Esta imagen no me gusta mucho, era la que mejor se veía, pero la espalda no está recta y es fundamental, sí, que el tronco esté recto y lo más erguido posible, lo más vertical posible. Bien. Estos son los movimientos del squat jump, ¿sí? Esta es la posición inicial, con flexión de 90 grados y el tronco lo más vertical posible. Vamos a tener que permanecer 4 o 5 segundos en esta posición, ya vamos a ver por qué. Y de ahí empujo directamente hacia arriba, ¿sí? Y vuelvo a caer a la alfombra de salto. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito, de manera un poquito más detallada. ¿Cuál es el objetivo del squat jump? Valorar la fuerza explosiva de los miembros inferiores, ¿sí? Esto se valora de acuerdo a la altura obtenida. No me va a decir qué porcentaje de fibras rápidas tiene. Tampoco me va a decir qué valores de fuerza explosiva tiene la persona. Pero bueno, me va a orientar a mí de esta manera, ¿sí? Sabiendo que el que saltó poco tiene menos explosividad, tiene menos fibras rápidas que el que saltó mucho. La modalidad de activación, contracción concéntrica. Lo único que hay acá es una contracción concéntrica que te empuja hacia arriba. Bien. Esto es lo que veníamos explicando. Quienes tienen mayor porcentaje de fibras rápidas imprimen mucha aceleración en la fase de propulsión, obteniendo así una velocidad de despegue superior, una velocidad más alta y mayor altura también. Lo que hay que hacer es pasar de la flexión de rodillas de 90 grados directamente a 180. ¿Sí? Aplicar mucha fuerza para pasar lo más rápido posible y eso me va a llevar a conseguir una altura mayor. La elevación vertical es el producto de un gran desarrollo de tensión en un lapso de tiempo muy corto. Las personas con altos porcentajes de fibras rápidas tardan 280 milisegundos y los que tienen bajo porcentaje de fibras rápidas 320 milisegundos. Estos son datos como para que ustedes tengan presentes nada más, ¿sí? Para adornar. Bueno, miren acá lo que pasa, la diferencia entre las personas que tienen fibras rápidas y las personas que, perdón, las personas que tienen alto porcentaje de fibras rápidas con las personas que tienen bajo porcentaje de fibras rápidas. Lo que está en blanco son los que tienen 60% o más de fibras rápidas, y los que están coloreados son los que tienen un porcentaje de 40% de fibras rápidas. Bien, los que tienen mayor porcentaje de fibras rápidas, fíjense que generan
mayores valores de fuerza, ¿sí? Y los generan además en menor cantidad de tiempo. Los que tienen menor porcentaje de fibras rápidas tienen valores de fuerza menores y perduran más tiempo, ¿sí?, a realizar la contracción. Esto es fundamental para un salto. Acá abajo tenemos una correlación entre la elevación del centro de gravedad en un salto y 60 metros, una carrera de 60 metros. ¿Sí? Tiene una correlación de 63, bastante buena correlación. ¿Sí? Fíjense que los que más alto pudieron saltar, menos tiempo tardaron en la carrera. Y los que no pudieron saltar, o sea, tan alto, ¿sí?, los que no consiguieron gran altura, tardan más tiempo en la carrera de 60 metros. Entonces, de alguna manera, este test es apropiado como para determinar quiénes pueden llegar a tener fibras rápidas y quiénes pueden llegar a tener no tantas fibras rápidas, porcentajes más bajos. ¿Sí? Vamos a hacer una cosita. Antes de ver el protocolo, vamos a cortar y vamos a volver a entrar porque ya se está por terminar. ¿Puede ser? Sí, profe. Nos reencontramos ahora. Dale. Gracias. Buenísimo. Dale.